El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio y esténse atentos porque yo creo que tenemos a una de las personas con más reputación en Canarias sobre el tema que vamos a hablar. Él es el doctor ingeniero, por supuesto, doctor ingeniero Carlos Soler. Carlos, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de vertidos, Chiquito desastre el tema de los vertidos. Sí, no se ha invertido ni un euro en los últimos, en los últimos 30 años. Bueno, sí que tendríamos que contar la historia. De todas formas, fíjate que esto es la herencia que recogemos ahora de una dejadez total desde la formación de los consejos insulares de agua. Ha sido realmente para mí ha sido un verdadero error haber hecho estos reinos de taifas, que es cada consejo insular de aguas, que él se lo come y él se lo guisa. Y entonces cada uno ha hecho su política. Fíjate que según la ley de aguas, los consejos insulares están con la idea de tener la responsabilidad plena en cada una de las islas, pero por encima de todos ellos está la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, que ahora mismo está en la Consejería de Ordenación. Bien, pues esta Dirección General de Aguas tendría que supervisar lo que están haciendo. Entonces, uno de los casos que tendría que haber hecho es haberle dicho que tenían que haber hecho mucho mejor las cosas. No solo en depuración, porque podemos ir a muchísimos temas que tú y yo ya lo hemos hablado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que la Dirección General ha hecho dejación de sus obligaciones. Pero además han parado porque los consejos insulares se lo han ido comiendo. Le han ido comiendo el terreno a la Dirección General y al final la Dirección General de Aguas se ha quedado ahora en una cosa que da verdadera pena entrar. Yo he trabajado en la Dirección General de Aguas 30 años. Y te digo, yo he entrado ahora, la última vez que entré fue el año pasado, y me dio verdadera pena ver en el estado en el que está tan lamentable. Con decirte, te voy a dar un dato. Desde hace 10 años, prácticamente, la Dirección General de Aguas no ha hecho ninguna obra. Con lo cual, fíjate que antes la Dirección General de Aguas hacía las obras grandes, que se declaraban de interés general del Estado y por tanto las financiaba el Ministerio, pero por obligación las tenían que dirigir nosotros, los funcionarios de la Dirección General de Aguas de Canarias. Bien, pues todo eso se acabó. O sea, ha desaparecido todo. Yo creo que he sido el último que hizo obras y que las terminó. Porque ya te digo, ahora mismo llevan 10 años sin abrir ninguna obra nueva y pendientes de terminar un montón que las tienen enganchadas y ahí quedan sin saber cómo las van a cerrar. Esa es la situación. Tremendo, ¿no? Sí. Tremendo. Y luego lo que decías tú, que no ha habido inversión. Bien, fíjate, en los años 90 vino una lluvia de dinero a la Dirección General de Aguas y nos dedicamos a hacer depuradoras y de todo lo demás. Yo en ese tema no he estado muy metido nunca, porque tú sabes que yo me dedico más a buscar agua que no a depurarla. A mí me gusta más el agua limpia, entonces por eso no me he metido mucho en ese tema. He hecho depuradoras y he hecho redes de saneamiento porque me ha tocado hacerlas, pero no era lo mío. Lo que sí es verdad es que llegó un montón de dinero, se empezó a hacer depuradoras por todos los lados. ¿Qué pasaba? Que las terminaban, las entregaban a los ayuntamientos y los ayuntamientos no las ponían en marcha. No las ponían en marcha, ¿por qué? Pues porque tenían que poner operarios y no tenían dinero para hacerlo. ¿Qué pasó? Que las depuradoras, si no las pones en marcha, se estropean. Entre otras cosas, tienen motores eléctricos, que si tú no los arrancas, se van al traste. Eso es lo que pasó. Y entonces se fueron cayendo todas esas, luego vinieron y las fueron rehabilitando, se volvieron a dejar abandonadas, las volvieron a arreglar y ahora son todo esto lo que está pasando. Pero además hay otro problema. Todo nace ¿por qué? Porque se han dedicado en la Dirección General de Aguas y en los consejos, sobre todo en los consejos insulares, a poner depuradoras industriales. Cuando lo normal en una isla como las que nosotros tenemos, quitada Fuerteventura y Lanzarote, pero en las demás tenemos mucho relieve y tenemos muchos núcleos diseminados y además muchos núcleos en alturas diferentes, lo lógico no es condensar la depuración por comarcas,
sino al revés, atomizar la depuración. ¿Por qué? Porque puedes ir a otro sistema, que es la depuración biológica, la depuración natural, no la industrial. La depuración natural, lo que haces es que depuras de manera natural a base de plantas, y lo que haces es pones una depuradora en cada núcleo empezando por arriba. Entonces, con el agua que tú depuras, puedes regar el núcleo de abajo, y con el agua que depuras del núcleo de abajo al siguiente, y vas bajando. ¿Qué es lo que hacen ellos aquí? ¿Qué es lo que han ido a hacer? Justo lo contrario. Han puesto macrodepuradoras y uniendo todo. Primer problema, como coges el agua bruta, el agua sucia, sin depurar, y la tienes que mandar a la depuradora única, tienes que mover agua sucia. Y ya sabes lo que dice el refrán, que cuanto más la mueves, más huele, ¿verdad? Pues eso es lo que ha pasado. Luego, además, el problema es que estás metiendo toda un agua que tú tenías en altura, con un potencial, la estás metiendo en la parte de abajo. Con lo cual, luego, si la quieres utilizar, ¿qué tienes que hacer? Bombear para arriba. Gastar otra vez dinero. Entonces, gastar dinero en la obra y gastar dinero en la producción. Acuérdate que en las obras hidráulicas hay dos costes, que es el coste de implantación y el coste de producción. Aquí multiplicas los costes, pero los dos, tanto el de implantación como el de producción. Esto ha sido un verdadero error. Tú imagínate lo que hubiera sido haber hecho depuradoras biológicas pequeñas en escala, hacia abajo, y al llegar incluso en las capitales, que también están en subida, por ejemplo Santa Cruz, hacerla escalonada, por barrios y escalonada, una que vaya dando el agua para riego de jardines o incluso para riego de otras cosas de manera escalonada. ¿Y no han preguntado quién lleva estos temas? O sea, desde el año 90 los consejos insulares de agua son los que lo definen. ¿Pero ¿Por qué? qué componen esos consejos? ¿Sabrán algo esta gente de los consejos? Sí, están llenos de ingenieros de caminos y llenos de ingenieros de caminos. Sí, también hay ingenieros de caminos, hay ingenieros industriales. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es como se han decantado hacia la depuración industrial. ¿Por qué? ¿Por qué hay detrás de la depuración industrial? Empresas, grandes empresas, que tienen sectores de la empresa que se dedican solamente a depuración y otras a desalación, que son los dos puntos donde se está gastando el dinero ahora mismo en toda España. Solo depuración y desalación. Y eso, ahí es donde va todo el dinero. ¿Pero que eso qué es? ¿Un gran negocio? Hombre, clarísimo, claro. Porque además el negocio es vario, es doble. Tú primero tienes las patentes de la depuración, entonces industrial, estamos hablando. Son casas como de Gremón, que son empresas muy fuertes, sobre todo hay muchas francesas, pero es que además cualquier otra empresa de construcción hoy en día, pues como Dragados, como Ferrovial, como de Entre Canales, cualquiera de estas tiene una empresa que se dedica a depuración o a desalación también. Entonces, claro, esta gente, los empresarios, son los que vienen con información diciendo yo te hago la depuradora, yo te la monto, yo y todo, aquí no tienes ningún problema. Y además llegan y ofrecen cosas. Mira, te pongo un ejemplo. En La Guancha, en el año 80 y pico, 87, 88 debió de ser, me vino a mí de Gremón diciéndome que como había un problema de las aguas contaminadas por flúor, me vino a decir que ellos habían hecho un invento con lo cual le quitaban el flúor. Bien, el flúor en el agua de La Guancha estaba en 12 o 13 miligramos litro, no puede tener más de 1,5, tú fíjate, ¿de acuerdo? Pues decían que ellos lo hacían y que entonces, en esa época, querían que financiara la Dirección General de Aguas una obra que valía 25 millones de pesetas en esa época, ¿vale? Yo dije que, bueno, que la financie de Gremón, que veamos si funciona y cuando funcione, entonces la pagamos. Y si vemos que funciona bien. ¿Qué pasó? Se fueron a hablar con el director general y el director general sacó un pliego, fundó un y colocó y se adjudicó la obra de Gremón por 25 millones. La construimos y de 12 bajaba a 7. No bajaba de 7. Pero es que además de que no bajaba de 7, costaba en ese momento 100 pesetas el metro cúbico. O sea, una barbaridad. Era carísimo. Piensa que en ese momento el metro cúbico podía estar a 5 pesetas. ¿Te das cuenta? Bien, ¿qué pasó? Que yo dije, esto hay que pedir responsabilidad al contratista. ¿Qué pasó? No se pidió nada. No me hicieron ni caso. Se le pagaron los 25 y ahí ha quedado muerta de risa porque no la usa nadie.
Qué curioso. Sí. Como eso, te digo, como eso es lo que ha pasado con las depuradoras. ¿Cuál es el problema que hay ahora mismo? Que se está vertiendo agua prácticamente sin depurar. Primero porque hay... ¿Porque no tienen capacidad? Primero, bueno... La no. población, el aumento de población es importante en esto. Sí, claro que es importante, porque las depuradoras van en función de los caudales y los caudales van en función de las personas que hay. Ya. Pero no solo ese es el problema. El problema es, no solo son las personas, es que las depuradoras también funcionan mal. Y hay muchas que son antiguas, por ejemplo la de Santa Cruz. Pero además que están haciendo verdaderas barbaridades. Tú sabes que el agua de la depuradora de Santa Cruz la bombean hasta La Esperanza y de La Esperanza la bajan y llenan el embalse de Vallemolina, en Tegueste. Pues cuando llega al embalse Vallemolina, según me dicen los agricultores, llega con conductividades ya mezclada con agua de pozos, la depurada y la mezclada, llega con conductividades de 2000, que eso no sirve para nada, no sirve para regar. Otra cosa es la carga biológica que lleva, que parece ser que también pues, se han cargado los peces. Todos los peces que yo construí Vallemolina. Y les puse unos peces que son guppies, que son muy resistentes, porque se comen las larvas de los mosquitos, para que no hubiera mosquitos en la zona. ¿Qué ha pasado? A la primera vez que echaron de agua depurada, se murieron todos los guppies. Y entonces los caudales son los que son, como no dan pie a más, que se abre otra tubería y todo para el mar. Claro, así es, y lo tiran todo para el mar. Luego, ¿has visto que han salido hay un hombre que no me acuerdo cómo se llama, que dice que el Cabildo, el Consejo Insular de Aguas, ha multiplicado por no sé cuántos el presupuesto para sosa cáustica? Para poner sosa cáustica, porque él dice que la tiran en el mar para matarlo el coli. Y a mí yo me quedo asombrado, porque no sé si eso es cierto o no lo sé, porque no tengo datos. Pero es que ¿acaso el Consejo Insular ha comprado alguna vez sosa cáustica? Porque esa es mi duda. No es que haya multiplicado por tanto, sino ¿para qué compra el Consejo Insular de Aguas sosa cáustica? Porque eso es una especie de lejía. Muy potente. Si la tiras en el mar es que te lo cargas todo. Te lo cargas todo, ¿no? No solo el coli. Pero que están tirando la sosa cáustica al mar. Eso decía. Ahora salió el gerente diciendo que eso no es cierto. No es cierto. Que no es cierto, claro, ¿qué va a decir? Es una barbaridad, ¿no? Yo no lo sé si es cierto o no. Pero ¿y para qué tiraban la sosa cáustica? Para matar los coli. El E. coli que está en el mar. Que está en el mar debido al vertido de las aguas en las zonas donde están contaminadas. Eso sí, yo supongo que eso no es cierto. Pero eso es de juzgado de guardia. Pero lo que me extraña es que la noticia sea que han multiplicado por no sé cuánto la compra de sosa cáustica. ¿Y dónde están usando la sosa cáustica? Ese es mi ¿Y eso es cierto que se ha aumentado la compra de sosa cáustica? No lo sé, te digo la noticia. Porque si eso es cierto, luego, esto es para meterle en la cárcel a todos. Sí. Porque claro, no es que estén arreglando el problema, lo están liando más todavía. Están complicándolo porque están matando de todo. Sí. Pero de todas formas también hay que tener en cuenta una cosa, la Escherichia coli es un bichito que está ahí, que es muy fácil de pillar. O sea, lo determinas con 4 perras. Por eso se habla tanto de él, pero es que no solo es él, es que hay muchos más. Ese es el otro problema. No solo es el coli, que al fin y al cabo lo que te da es una diarrea y punto. Hay muchos más y además hay metales pesados. Eso es también el otro tema preocupante, porque estamos hablando de los vertidos al mar, pero ¿y los vertidos que se hacen al acuífero? Unas islas que tienen ahora mismo el 70 y pico % del agua es subterránea y estamos echándole agua sin depurar. O sea, lo mismo que estamos diciendo en el mar, la estamos metiendo debajo de tierra. ¿Hay algún plan para resolver este tema, Carlos? ¿Hay algún plan o nada? No hay nada. Te dicen que los municipios van ampliando cada vez más, pero ampliar las redes municipales es muy complejo. Primero porque los alcaldes no quieren hacerlo. Y segundo, porque es complicado, porque tienes que enchufar una red de saneamiento a cada una de las casas. Y vete a saber dónde tienen el pozo negro. Las casas las pueden tener en el otro lado y hay que atravesar la casa entera, en muchos casos. Bien, pero además hay otro problema inherente, que es todo lo que suene a levantar las calles,
tanto para las redes de saneamiento... Quita votos. Claro, quita votos, y para la red de abastecimiento. Bueno, Los eso es lo alcaldes que no creen pueden. los políticos, lo que creen los políticos. Bueno, es que a ver si ya empezamos el público a darles a entender que no es así, que Ya. estamos deseando que alguien lo haga. Ya. Tú fíjate la que se montó con el tranvía, ¿te acuerdas? El Cristo que se montó en Santa Cruz. Bueno, pues al final hemos visto que la verdad, que, hombre, tiene problemas el tranvía, ¿no? Porque te parte la ciudad en dos mitades, ¿no? Completamente, y el tráfico y demás. Pero claro, ha solucionado muchísimo. O sea, los ciudadanos no somos tan imbéciles. Ya. Ese es otro de los problemas. Yo que he tratado mucho con los políticos, me he dado cuenta, el político te habla, no es que él se lo crea, pero para justificárselo a los demás, sobre todo a nosotros que éramos los ingenieros, te dice que es que no hay que contarle todo a la gente. La gente no debe de saber todo. Te cuentan eso a ti. A ti como les funcionario que fuiste. Claro, y es como si fueran niños. Sí. Sí. No hay que contar la verdad. No hay que contarles todo. No hay que contarles todo, pues darles muchos datos, y además ellos no lo van a saber interpretar. Lo que les decía yo, pues explícaselo. Ya. Explícaselo, y entonces no son tontos. Pero tenemos entonces un lío primero con el agua limpia, que perdemos la mitad del agua limpia, el Sí. agua de beber en Canarias. Eso viene bien porque perdemos- aclara un poco la Aclara el cuestión. otro. Perdemos la mitad del agua limpia, la perdemos, Sí. el agua potable, por decirlo. Eso Y es. después, el agua que hay que depurar, las aguas negras, no las depuramos. No las depuramos, y las que depuramos, como no las hacemos bien, las tiramos al mar. sin Las tiramos depurar. al mar. Y claro, la mitad de las playas están todo el año cerradas. Sí. Eh, Tremendo, tremendo. Es En una un imagen. archipiélago turístico. Sí. Y nadie es capaz de decir, vamos a hacer un plan a ver cómo resolvemos esto. Los- Estamos hablando de un plan de millones de euros, ¿no? Eso tendría que estar dentro de los planes hidrológicos, que se hacen cada 7 años. Ya. Pero los planes hidrológicos, que los está haciendo Traxatec, salen, pues eso, a 700, 800 páginas de fotocopias. No sirven para nada. Tú esas 700 páginas las podrías dejar como mucho en 100, pero como muchísimo. Y de esas 100 las puedes tirar las 100, porque dicen cosas que no vienen, que no dan ninguna solución. Por ejemplo, esto, ¿por qué no hacen un plan de ataque para arreglar todo el tema de abastecimiento y saneamiento? Aunque sea levantándolo todo, pero vamos Pero algún estamos día habrá que hablando de hacerlo. millones de euros. Sí, pero no creas que tantos, hay muchos más que se tiran. en ¿Vendrán otras sanciones cosas. de Europa o en Europa andan igual? No, en Europa no andan igual, en Europa está mucho mejor. La verdad es que el saneamiento, yo que he viajado por Europa, el saneamiento está bastante mejor, solo tienes que ver los ríos. Ya. Date cuenta que en los continentes, todo esto, como no tienen mar, van a parar antes o después al río. Y en los ríos los ves y ves que no hay tanto problema. En España sí tenemos problemas en los ríos. Sí, hay verdaderos problemas, por ejemplo, de pérdida de piscícola, de fauna y de flora en los ríos, pero en Europa yo, por lo menos, donde he visto, por ejemplo, tú te vas al Sena, y el Sena tú lo ves bien. En París tiene un problema, a veces han tenido algún problema que otro, hace recientemente. Con las Olimpiadas tuvieron problemas. Sí, que recientemente tuvieron uno, pero que ves tú que los arreglan y son cuestiones puntuales. Por ejemplo, el Loira es un río en el que te puedes hacer unos cruceros que están muy demandados. Hay bofetadas por los cruceros que además son carísimos. Pues por eso te digo que sí lo saben hacer. Somos nosotros, y no solo Canarias, toda España. Toda España. Sí. Bueno, pues tenemos un problema gordo, porque poca gente habla de esto, Sí, bueno, y tú fíjate, podríamos poner las cantidades para que te hagas una idea. Date cuenta, la isla demanda cada año 200 hectómetros cúbicos. De los 200, 150 se dan con agua subterránea y 50 se dan con desalación, depuración y con agua de escorrentía, pero con agua de escorrentía muy poca. Vale. O sea que con esos 200 que demanda, la mitad, 100, van al abastecimiento urbano y la otra mitad al agrícola. Los que van a tener que depurarse son los urbanos, que son esos 100. De esos 100, tú como mucho, como ingeniero, puedes llegar a coger la mitad de los que estás mandando a los domicilios. ¿Por qué? Pues porque el agua, cuando te llega a un domicilio, se produce un consumo. Por ejemplo, friegas y se evapora, cocinas y se evapora,
y luego incluso la consumes y luego la sueltas en otro lado. ¿Te das cuenta? Ujú. Eso está calculado en un 70%, ¿vale? Luego de ese 70% que que puedes coger, eso va a la red de saneamiento. Tú fíjate si la red de abastecimiento que se hace bien y a conciencia pierde un 50, imagínate lo que pierde la de saneamiento que no se hace a conciencia. Ya. Pues Eso ni se sabe eso. ni se sabe. Ni Vamos. se sabe. Bueno, Ni se te podría contar porque he puesto redes de saneamiento y te podría contar lo que hay montado ahí. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que además la red de saneamiento lo coge todo y lo mete en las máquinas industriales de depuración, en esas que no deberían de hacerse sino la biológica. Y ahí se crea una cosa que son unos lodos, con lo cual se consume agua y también se evapora. Al final, de ese 70, lo que tú podrías coger en el mejor de los casos y siendo tu efectividad del 100%, sería otro 70. Luego el 70 del 70 es el 49, el 50%. O sea que en verdad tú podrías llegar a reutilizar, a sacar agua depurada en Tenerife de 50 hectómetros cúbicos si fuéramos buenísimos y los ingenieros fuéramos una maravilla. Bien, yo te aseguro que no debe llegar ni a la mitad. O sea que estamos hablando de que tenemos un problema con 25, como muchísimo con 25. Yo creo que el número deben de ser como unos 10 hectómetros cúbicos. Fíjate el problema que se está generando con la décima parte, no, la quinta, el 5% del total del agua que demanda la isla. ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo no es tan caro? Bueno, pues yo no sé si hay que animar a los que mandan que escuchen esta radio, porque si no lo tienen complicado, ¿eh? Y técnicos buenos, a ver los haylos, ¿no? Sí, claro que los hay. Claro que los hay. Lo que pasa es que tendrían que empezar a pensar en que hay que cambiar el sistema. Yo te digo, si quieren un consejo, yo cambiaría el sistema. Empezaría a desbaratar todo esto y a atomizarlo todo. Depuración biológica y atomizada. Y de arriba para Claro, abajo, en haciéndolo, caída. en caída. Con lo cual tú te vas quitando el agua de encima, te das cuenta. Y cuando llegues abajo, te has llegado. Normalmente te llegará bastante agua, porque es la zona de mayor consumo, la de la costa, pero te has quitado toda la parte de arriba, que la has ido reciclando. Doctor, se nos acabó el tiempo. Tema muy, 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 muy interesante, pero claro, a la ciudadanía todo lo que sea, según los políticos, todo lo que sea escarbar en las calles no da votos. Bueno. Eso es lo que creen los políticos, que Sí, eso no da votos. exactamente. Un día habrá que exigírselo. Yo Claro. he dicho muchas veces que creo que una de las cosas fundamentales en esta sociedad es la política hidráulica. Acuérdate de Joaquín Costa, que ya lo decía. Bien, pues yo creo que deberíamos de exigir a todos los partidos políticos que nos dijeran cuál es su política hidráulica y votarlos en función de ello. Doctor Carlos Soler, querido amigo, un abrazo muy fuerte. Que tengas buen día. Igualmente. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.